Hola, alumnos de la Escuela de Ajedrez en línea. El día de hoy vamos a revisar la cuarta partida del Campeonato Mundial de Ajedrez que enfrenta ni más ni menos que al noruego Magnus Carlsen y actual campeón contra el aspirante al cetro Jan Nepomniachtchi de nacionalidad rusa. Ya se han jugado tres partidas, llevan un score de 1,5, 1,5. Hubo un día de descanso y se reanudó el Campeonato Mundial el 30 de noviembre. Mismo día que se celebró el cumpleaños número 31 del actual campeón del mundo, Magnus Carlsen. Así que felicitaciones. Y bueno, Carlsen esperaba un regalo por parte del ruso en la partida, pero el ruso no le brindó ningún regalo. Jugó una defensa Petrov, una defensa correosa que mantiene la igualdad en la posición, pero tampoco aspira a ganar. Y se firmó las tablas después de unas 40 jugadas. Una partida que tuvo sus momentos, ya que Magnus Carlsen tenía preparado una novedad que, que surgió en la partida. Sin embargo, el ruso demostró que eh, esa jugada ya la había analizado en su preparación casera. Y bueno, se llegó a una posición de igualdad en la cual ambos tenían peones pasados, pero era difícil para Carlsen obtener ventaja. Pero bueno, vayamos a la partida para poder eh, ver cómo se jugó esta cuarta partida. Bien, en los siguientes videos vamos a revisar las partidas que ganó Magnus Carlsen porque el campeonato mundial ya dio por terminado. El noruego Magnus Carlsen retuvo el título con un score de 7,5 a 3,5 a favor de este. Bien, pasemos a ver la partida. Después de E4 y E5, el ruso ha sido un jugador dinámico y se ha visto en su estilo de juego más esquemas un poco más agresivos como C5, que es la siciliana, llegando a posiciones muy activas, con bastante contrajuego para el jugador negro. Sin embargo, estamos hablando de un match por el campeonato mundial donde dos jugadores se van a enfrentar varias partidas durante un transcurso de tiempo largo, por lo cual se plantea tanto una estrategia o un plan dentro de la partida, pero también en el transcurso del match, ¿no? Entonces el ruso aparentemente en este comienzo de este match pues tenía la idea de mantener una racha donde no buscar la victoria en sí en las primeras partidas, sino empatar hasta que llegase a un punto en el cual minase la confianza del campeón y luego entonces sacar a relucir su estilo agresivo, ¿no? Pero eso también implica que el jugador ruso va a tuvo que adecuarse a un esquema de juego que no va a su estilo de juego, ¿no? Un esquema pasivo cuando él es un jugador dinámico. Entonces, eso también pues algo que puede también ser contraproducente a la larga, ¿no? Pero bueno, en esta partida se planteó la defensa Petrov, E4, E5, una defensa que se renovó en 1840 gracias al jugador Alexander Petrov de nacionalidad rusa y que fue el que le dio un análisis exhaustivo a esta defensa, ¿no? Fue uno de los jugadores más fuertes de esa época en Rusia, por no decir el mejor. Y bueno, después de E4, E5, caballo F3 y caballo F6 tenemos planteada la defensa rusa o defensa Petrov. Están atacando simultáneamente los peones del centro y luego de caballo por E5, el negro va a capturar en E4, pero antes de hacerlo, ojo con eso,
a quien desee plantear la presencia de P2, no se captura en E4 directamente porque viene dama E2 y ahora cuando el caballo negro se retire va a venir un jaque descubierto fatal que le va a dar la victoria inmediata al blanco, ¿no? Caballo F6 y caballo F6, adiós dama, ¿no? Entonces aquí el negro primero corre el caballo con D6 y luego captura el peón D4, ¿no? Aquí puede otra vez el blanco intentar bloquear, clavar al caballo, pero simplemente dama E7 y el caballo se retirará sin ningún problema. Bien, ¿cuál va a ser la estrategia aquí para el blanco? Bueno, se puede jugar esquemas tranquilos con D4, que es el esquema principal, o un esquema un poco más agresivo que es caballo C3, cuya intención es que después de caballo por C3 y D por C3, se desarrolle el alfil vía E3, la dama en D2 y luego enroque largo para seguir con H4, H5 y alfil D3 y generar amenazas en el flanco de rey, ¿no? Es un esquema agresivo. Este esquema fue visto en el anterior campeonato mundial, planteado por Fabián Caruana. Pero bueno, aquí se decantaron por las líneas principales con D4 y bueno, D5, alfil D3. El objetivo del blanco va a ser ejercer presión sobre el punto E4 y también sobre el peón de D5 con un avance C4, una dama B3 y un caballo C3. Bien, alfil D6, tomando esta diagonal, presionando en el flanco del rey, enroque corto y ahora el blanco empieza a minar el centro con C4, ¿no? Aquí el negro no puede capturar porque simplemente alfil por E4 y adiós pieza. Y bueno, pues hay que defender el centro, por eso aquí el negro refuerza con C6. Y bueno, torre 1. Aumenta la presión del blanco sobre la casilla E4. Son dos piezas que lo atacan, una que la defiende, entonces el negro tiene que tomar una decisión para defenderlo, ¿no? Puede haberlo hecho con torre, con F5 o con alfil. F5 fortalece el caballo en la casilla E4. El detalle es que ahora debilita el punto E5. El punto E5, ¿por qué sería un punto débil? Bueno, si vemos a los costados, los peones F y D, pues al haberse avanzado a la quinta fila, pues el punto el punto de 5 ya no va a ser fácilmente expulsado una pieza al colocarse en esa casilla con F6 o con D6 porque ya los peones están avanzados en la quinta fila, ¿no? A diferencia de su similar en E4 que sí puede ser expulsado con un avance F3 al quitar el caballo de F3, ¿no? Entonces aquí alfil F5, ¿no? El alfil de C8 por lugar tiene problemas en el desarrollo, por eso aquí el negro decide desarrollarlo vía F5, donde tiene una acción mucho más agresiva, ¿no? Y bueno, eso debilita el flanco de rey, el flanco de dama, disculpen, y por lo tanto ahora dama BC, dama B3 por parte de Carlsen, presionando tanto el centro como el flanco de dama. Hay que defender ambos puntos. Y aquí el ruso elige dama de 7, una jugada que entorpece el desarrollo del caballo. Pero bueno, el caballo puede desarrollarse por esta vía en algún momento. O luego de, de que la dama blanca se quite de esta casilla, de esta columna. Entonces, ahora sí, quitar la dama y desarrollar el caballo vía D7. El peón de D5 está protegido de manera indirecta, ya que si peón por peón y se captura en D5, vendría un descubierto doloroso para el jugador blanco, ya que se pierde la dama. Entonces aquí la táctica se utiliza para ejecutar ciertos planes, ¿no? Es una manera de salvaguardar también ciertos puntos importantes. No funcionará tampoco C5 porque vendría alfil C7 y el peón de B7 es incomestible por la misma razón
de hace un momento, el ataque descubierto, el jaque descubierto, alfil por H2, atacando al rey y al mismo tiempo atacando a la dama, ¿no? Por lo que Magnus Carlsen sigue aumentando la presión con caballo C3, ¿no? Ahora sí se amenaza, por ejemplo, si aquí el negro hace una jugada como H6, ahora sí el blanco podría capturar en la casilla D5, ya que la dama está defendida por el caballo, ¿no? Por ejemplo, si aquí se hace caballo por C3 para eliminar el defensor de la dama y luego al continuar con alfil por H2 ganando la dama, pues simplemente el blanco tiene la jugada intermedia, dama por F5 y ya la dama pues ha recapturado otra pieza, se ha quedado con pareja de alfiles y tiene un peón de ventaja. Por lo que el negro se ve forzado pues a eliminar ese caballo, caballo por C3. Cae por C3 y bueno, aquí es importante recalcar que el blanco no sería una buena idea que el blanco capture en C3. ¿Por qué? Porque después de alfil por y luego de peón por, este peón quedaría aislado. Aislado en la columna D, un peón aislado es aquel que no tiene peones en las columnas laterales que lo puedan defender. Por lo tanto, es un peón débil y también la casilla delante de ese peón es una casilla fuerte para una pieza, ¿no? Por ejemplo, un caballo a D7, caballo F6 y caballo D5, ese caballo se vuelve inexpugnable. Por lo que antes de capturar en C3, el blanco hace la jugada intermedia, alfil por F5 y luego dama por F5. Ahora sí procede a capturar el caballo, ¿no? Una jugada interesante aquí para el blanco era la jugada intermedia. Una jugada intermedia es aquella que se intercala antes de hacer una captura, ¿no? Por ejemplo, dama por D7 sería una jugada intermedia porque amenaza la torre y cuando el negro decida defender su torre, bueno, ahora ya podemos capturar el caballo tranquilamente. Eso es una jugada intermedia. Aquí las negras tendrían que regresar a la dama, dama de 7, y aunque parece que las blancas ganan la torre, dama por A8, ahora la dama ha quedado atrapada, ¿no? No tiene casillas para escaparse en ningún momento. Y aquí simplemente el negro puede jugar caballo A4 con la amenaza de caballo B6 o caballo A6 ganando la dama, ¿no? Por ejemplo, no funcionaría peón por peón y dama por D5 porque ahora viene otra vez el alfil por H2, ataque descubierto. Bueno, entonces aquí Carlsen se decide por capturar el caballo de C3. Y bueno, ahora se amenaza dama por B7, ganando ese peón. Regresar a la dama pues ya no tiene mucho sentido porque sería una pérdida de tiempo. Tal vez el desarrollo del caballo a D7 sería mucho más ideal en esta posición. Por eso el negro no regresa a la dama inmediatamente, sino juega B6. Y ahora aquí el blanco captura en D5. Aquí el negro tiene que tomar una decisión, capturar con dama o capturar con peón, ¿no? ¿Cómo vamos a tomar esta decisión? Bueno, tenemos que considerar qué es lo que va a hacer mi rival. Si el negro captura con D5, pues ahora vendría C4 y estos peones, que son peones colgantes son aquellos peones que no cuentan con peones en las columnas laterales, por lo tanto no se pueden defender con peones con otros peones y se encuentran unidos, como es el caso de estos dos, ¿no? Los peones colgantes son buenos y tienen la posibilidad de colocarse en falange, es decir, que se puedan colocar en la misma fila. Como en este caso, C4 atacaría a la dama, los peones colgantes tomarían las casillas B5, C5, D5, E5, los peones colgantes son peones
muy fuertes cuando se mantienen unidos y en la misma fila en falange. Además de que el alfil puede tomar esta diagonal para ejercer presión en la diagonal A1, H8. Por lo que el negro tiene que capturar con el peón, dejando pues, un punto débil, que es el peón de D5, un peón aislado, pero también las blancas se quedan con un peón retrasado en la columna C, ¿no? El peón de C3, que está ahora de verde. Ya existe un plan, que lo estoy señalando con las líneas, con las casillas, con las flechas amarillas, que es llevar el caballo vía C6, luego vía A4 para llegar a C4, luego la torre se puede mover a la columna C para ejercer presión en el punto C3, que es un punto retrasado en una columna abierta, ¿no? Y bueno, entonces, sabiendo cuál es el plan del blanco, bueno, ahora sí podemos hasta entender por qué Magnus Carlsen jugó da B5, ¿no? Da B5, pues fiscaliza la casilla C6, por donde el caballo se desarrollaría para dirigirse a A5 y a C4, ¿no? Una jugada interesante aquí también hubiera sido caballo E5, que toma estas casillas de desarrollo del caballo, ¿no? Sin embargo, eso podemos considerarlo que está disminuyendo la actividad del blanco al mover la misma pieza, ¿no? Está todavía retrasado en el desarrollo, no ha desarrollado la torre ni el alfil, ¿no? Entonces aquí el negro podría aprovechar para entregar el peón de D5, porque también se está ejerciendo presión sobre este, con caballo D7. Por ejemplo, dama por D5, ahora aquí el negro tendría una idea interesante que sería buscar el dominio de la casilla D3 con un caballo en C5, y la dama en F5 y una torre en la columna. Veámoslo, alfil por D5, peón por, torre D8, alfil A3 atacando la torre, bueno, caballo C5, la dama se tiene que quitar, y ahora vendría caballo D3 molestando F2, molestando a la torre, por ejemplo, capturar aquí, sería un error porque vendría dama por F2, jaque, y luego caballo por E1, amenazando mate en la casilla G2, ¿no? Tiene una posición muy fuerte, ¿no? Tenemos un caballo, tenemos un peón débil en C3, un alfil que nada más actúa en esta diagonal, el caballo en D3 se encuentra muy fuerte, molesta mucho a las piezas blancas. Bueno, aquí Carlsen eligió dama B5, una jugada profiláctica que evita el desarrollo del caballo en C6, ¿no? Podrían sugerir, bueno, pues el caballo puede salir por D7. El problema es que el alfil no tiene casillas. Aquí no, aquí esta casilla lo captura, aquí también, acá menos. Prácticamente el alfil está atrapado. Aquí todavía y acá, ¿no? Entonces aquí vendría dama C6, atacando el alfil de D6 y presionando, manteniendo la presión sobre el caballo de D7, ¿no? Por ejemplo, el alfil F4 vendría simplemente el alfil por F4 y la dama dejaría de defender el caballo de D7. A E7 no puede porque es capturado por la torre, a C7 tampoco, y alfil C8, aprovechando que no puede ser capturada la torre por el alfil por H2, con jaque descubierto, bueno, ese problema lo soluciona fácilmente el blanco con re H2. Y ahora sí se amenaza dama por A8, el alfil sigue sin tener buenas casillas para colocarse y eso implicaría la pérdida de material. Es muy importante darse cuenta de las amenazas del rival para que de esa manera pues anticiparse a ellas. Por lo que ella decide regresar la dama para cambiarlas y ahora sí desarrollar su caballo y empezar a ejercer una presión sobre ese peón retrasado, ¿no? Y bueno, obviamente Carlsen va a buscar el contrajuego también y lo hace a través de A4, ¿no? Ya que si ahora el negro cambia la dama, el peón va a recapturar en B5 y la columna B
la columna A se habrá abierto donde va a ejercer presión sobre el peón retrasado de A7. Entonces ambos jugadores van a tener peones retrasados y va a existir una presión constante para ambos, ¿no? Bueno, aquí el ruso hizo el cambio de peones y ahora jugó A5, ¿no? Para tratar de deshacerse de esa debilidad. En caso de que el blanco capture en A6, bueno, caballo por A6 y luego caballo C7. Defiende el peón de D5 y el caballo puede luego saltar a la casilla B4 para presionar C3, ¿no? Y aquí sale la novedad, la preparación que tenía Magnus Carlsen, ¿no? Aquí tiene que tomar una decisión, que es capturar el paso o dejarle un peón pasado al negro fuerte, que es el peón de A5. Entonces aquí Magnus Carlsen pues se decanta por presionar la debilidad de D5, ya que si el peón de D5 cae, él también va a tener un peón pasado en la columna central D, ¿no? Un peón pasado en la columna central D, pues toma mucha importancia, ya que se encuentra en el centro. El peón de A5, pues también es un peón fuerte pasado, se encuentra en la columna A, pero por el momento está bien dominado, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cuál es el camino para llevar un caballo y ejercer presión sobre el punto D5, ¿no? Bueno, la presión del punto D5 puede ser a través de un caballo en E3 o un caballo en F4, ¿no? No hay un camino fácil. Por ejemplo, para E3 sería caballo H4, caballo F5 y caballo E3, ¿no? Y para F4, un poco más difícil, que sería caballo H4, caballo G2 y caballo F4, ¿no? Entonces son las casillas conjugadas, eso así la llamamos en el ajedrez, casillas conjugadas, que son todas las casillas que están relacionadas con el movimiento donde se encuentra el caballo. Y bueno, entonces Carlsen apuesta por atacar esa debilidad y juega caballo H4, ¿no? Esa es una novedad, quiere decir que esta posición ya se ha llegado en diferentes partidas, pero que ahora se desvía el campeón mundial con caballo H4, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, se puede haber continuado con caballo F6, desarrollando, y luego caballo F5 atacando al alfil. Bueno, el alfil se tendrá que replegar. Bueno, aquí tienen torre 8, una jugada intermedia. Y luego alfil F8 y caballo E3 y tendremos una posición interesante, ¿no? Porque está cayendo este peón, pero el negro podría apostar por el peón pasado de la columna A, que le aseguraría suficiente ventaja, suficiente contrajuego, digo. Podría pasado eso, ¿no? Si se permitía. El caballo F5. Pero aquí Jan eligió G6, evitar que ese caballo llegue a F5, que es muy molesto. Y bueno, ahora Carlsen busca el otro camino para el caballo, que es vía G2, ¿no? Y bueno, tiene dos elecciones, que es mover el peón a G3 o mover el peón a G4. ¿Cómo eligió su jugada? Bueno, si el caballo llega a E3, pues va a presionar el peón de E3, de D5. Entonces, el negro tendrá que defenderlo. Y la jugada sensata es caballo D7 y caballo F6, ¿no? Porque si lo defiende con la torre, pues el caballo de B8 pues va a quedar sin juego, ¿no? No tiene casillas por donde desarrollarse. A6 ni C6. Entonces la jugada que buscaría el negro para defender el peón de 5 sería caballo de 7 y caballo F6. Entonces un caballo en F6 lo podríamos correr si tenemos un peón en G4 con G5, ¿no? Entonces por eso aquí Carlsen juega G4 para que en un futuro tenga la posibilidad de hacer G4, digo G5 y correr un defensor de la casilla de 5. Caballo de 7 y ahora caballo G2, ahora ese caballo está saltando a presionar ese punto. Y bueno, continúan con torre F8, FC8, dice, bueno, tú atacas mi peón de C5, que es una debilidad, pues yo también ataco tus debilidades, que es el peón de C3 débil. Caballo F6,
Parecía interesante. Podría haber jugado alfil H6 Carsen. Y aquí el negro tendría alfil por H2. Y es que si captura, caballo por G4 aprovechando un ataque doble, ¿no? Sin embargo, en esta posición no está obligado el jugador noruego a capturar el alfil, simplemente una jugada profiláctica como rey H1 y la torre y el alfil pues están atacados, ¿no? Se amenaza, ahora sí, rey por alfil, se amenaza a capturar la torre. Una posición con interesante que hubiera surgido por haber sido torre 8. Y aquí el negro podría continuar después de torre por y torre por con alfil G5 que amenaza pues el caballo, ¿no? Otra opción aquí interesante es G5 tal vez. Ya el alfil está defendido. Pero bueno, simplemente caballo acá, ¿no? Y el alfil sigue defendido y este también está siendo capturado sin juego y se queda sin juego, ¿no? Tal vez hubiera sido interesante llegar a una posición como en la cual pueden tener posibilidades de entregar calidad con un G5, llegando a este final donde están entregando material con caballo por G4, luego un E3, donde ataca el caballo, ¿no? Tal vez caballo E4 sería más sensato en esta posición. Y no hay manera de capturar el alfil sin amenazas, ¿no? En la partida no se juega de esa manera. Puede torre FC8. Aquí Carlsen pues primeramente tiene que terminar su desarrollo y por eso alfil F4. Aprovechando que el alfil de D6 está indefenso para cambiarlo y que el caballo al mismo tiempo se coloque en F4 donde va a presionar el peón de D5. La debilidad, ¿no? Bueno, torre por C3 y caballo por D5 y ahora pues hay que corresponder al ataque con un contraataque y tenemos dos posibilidades que es mover la torre a D3, atacar el peón por detrás o mover la torre por C4, atacarlo del lado, ¿no? Algo muy importante en los finales de torres principalmente, cuando hay un peón pasado, la mejor manera de contrarrestar el peón pasado siempre va a ser colocando la torre detrás del peón. Y si nosotros tenemos el peón pasado, pues la mejor manera de apoyarlo siempre es colocando la torre por detrás. Solo aquí el jugador negro eligió torre de 3, ¿no? Torre C4 ya hubiera sido un error, porque las dos torres están en salto de caballo, ¿no? Un caballo por B6, y quien lo defiende es el caballo de D7. Entonces molestamos al caballo de D7 y ahora vendrá caballo por B6. Se mueve el caballo y ahora caballo por B6 y se gana calidad. Fallaría torre por D8 porque ahora aquí tenemos un tema táctico. El rey que se encuentra a salto de caballo. Y bueno, ya podemos encontrar el primer movimiento que es un método de ataque, la captura torre por D7, seguido de caballo F6 con un doblete y ganando una pieza. Por lo tanto, Nepo no va a caer en esto y juega torre de 3, presiona el peón pasado desde la columna, desde atrás, y ahora torre 7, ¿no? Obliga al caballo a retirarse, y bueno, no tiene muchos movimientos. Aquí en la casilla E5 no es posible, en la casilla C5 tampoco, está restringido por el peón. Caballo F6 tampoco, se lo come el caballo. A B8
B8, pues bloqueando su propia torre, tampoco se ve tan agradable. Puede saltar un caballo F6 y tal vez un G5 y la torre N8, aprovechando que la torre está desconectada de la octava fila, ya empezarían a surgir amenazas de mate con un caballo apoyado en F6 y la torre en la octava fila, ¿no? Nada más le queda el caballo 8 y ahora el caballo salta a F6 y luego de caballo 8, pues quitar el rey a F8, luego vendría caballo F6 y el peón de F7 estaría cayendo, por lo que Jian decide jugar rey G8 para mantener la defensa de su peón de F7. Y bueno, ahora Carlsen aprovecha para empezar a avanzar su peón, ¿no? Su peón pasado de D5. Ese peón de D5 está avanzando rápidamente a D6 y D7, por lo que es importante buscar contrajuego lo más rápido posible, y aquí donde el peón pasado de Nepo, que es el peón de A5, empieza a crear sus problemas también al jugador blanco con, con A4, ¿no? Se amenaza A3, A2 y luego buscar un torre B3 y un torre en B1, aprovechando la situación del rey en la primera fila, la torre, para luego coronar su peón, ¿no? Y caballo F6, un par de jaques, un G5, que aprovecha el hecho de que la séptima fila está dominada por el blanco. Ahí puede existir la amenaza de torre C1, torre C7 y generar amenazas de mate en la séptima fila. Por lo tanto, el negro tiene que distraer al blanco con su peón pasado lo más rápido posible para impedir la maniobra de la torre con torre C1, ¿no? Una jugada pasiva, como una jugada de espera como torre D4, ya vendría torre a C1 y luego de A3 vendría torre C7 y ya está alcanzando la amenaza de mate en la séptima fila. No le da tiempo al negro de coronar porque ya termina esto, ¿no? Entonces aquí el negro no puede perder tiempo y juega A3, igualdad. Esta es una posición igualada, no hay oportunidad para ninguno de los bandos. No le da tiempo el blanco a seguir con esa maniobra porque ahora vendría peón por y luego de torre aquí, pues vendría peón a 1 igual a dama, coronando, ¿no? Ya ha llegado justo a tiempo para eh, defenderse, ¿no? Por lo tanto, aquí Carlsen pues, se tiene que conformar con las tablas, ¿no? Caballo jaque, caballo jaque. Rey G2, tratando de hacer torre C1, torre G7, pues simplemente A2. Y luego de torre I, tratando de capturar el peón, bueno, simplemente podemos apoyarlo y no hay una manera para progresar, ¿no? Caballo 8 jaque y luego caballo C7 defendiendo ambos peones. Y bueno, torre allí atacaría al caballo, D6. Se podría llegar a una posición interesante tal vez, pero pues no hay una manera sencilla de progresar, ¿no? Porque este peón no puede avanzar por el caballo, se lo defiende, se lo trata de avanzar, pues simplemente caballo a D7 lo bloquea. Si quita la torre para apoyarlo, pues ahora la torre va a tener oportunidad de torre B3 y torre B1 coronado. Entonces no es fácil jugar este final para ambos jugadores, por lo que Magnus Carlsen prefirió el empate, ¿no? Caballo 8, una posición, es un match que todavía faltaban 10 partidas más, entonces hay que tener una estrategia de, de no arriesgar tanto para no perder algún punto que pueda ocasionar de que se coloque por detrás del marcador, ¿no? Bueno, es una Petrov por la mayor cantidad de partidas terminan en empate. Y bueno, esta partida también, aunque esa novedad que jugó Carlsen con caballo en H4 fue interesante, buscando mejorarlo vía F5 o G2, E3. Si el jugador ruso no hubiera estado preparado contra esa novedad, probablemente le hubiera causado más problemas. Pero como lo mencionó en la entrevista después de
en la conferencia de entrevistas que se dan después de terminar cada partida, ya había considerado en sus análisis esa maniobra, ¿no? Con caballo H4. Y bueno, aquí se ve el resultado de tablas. El jugador ruso pues estaba manteniendo un control aparentemente en el transcurso, en el inicio del match, manejando muy bien con las negras el empate, controlando, tratando de obtener cierta ventajita con blancas para concretarlo en una victoria y de estar mermando la confianza del campeón, manteniendo posiciones donde sea difícil para él explotar ventajas. Pero bueno, luego en la partida número 6 colapsó en una partida muy larga, que puede ser considerada una de las partidas más largas jugadas en el Campeonato Mundial, 136 movimientos creo. Fue una partida extenuante para ambos jugadores y hubo un error por parte del ruso y se quebró y perdió la partida, ¿no? Vamos a ver esa partida en un siguiente video, pero bueno, les recuerdo que les voy a compartir en la página de Escuela de Ajedrez en Línea este video y también voy a subir un blog comentado sobre esta partida donde ustedes van a poder retroalimentar su aprendizaje y también con una serie de diagramas donde van a tratar de rememorar lo aprendido en esta partida y reforzar al mismo tiempo ese aprendizaje. Y bueno, pues los espero en el siguiente video. Nos vemos.